Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México. Su sustancia está hecha de evocación, recuerdo, rememoración y de lo que toma del porvenir. Porque es una parte fundamental de nuestra identidad. Somos nuestra memoria. El programa de Lina que nos lleva de viva voz con los especialistas. Muy buenos días, o muy buenas tardes, o muy buenas noches, cual que sea la hora que nos estén recibiendo de nueva cuenta en estos sus micrófonos. Esto es Radio INA. La Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia en México los invitan a acompañarnos en la emisión de la serie Somos Nuestra Memoria, una emisión más de esta gustada y larga serie que ha traído a muchos de nuestros seguidores, a los cuales les agradecemos que permanezcan con nosotros y transmitan la información que nosotros con mucho gusto les pasamos. Yo soy Luis Alberto López Guario, su conductor, arqueólogo de Lina, y en esta ocasión contamos con la presencia de 3 grandes arqueólogos que ahora veremos por qué razón lo estamos invitando a este programa. El tema de hoy sigue siendo el miedo sigue en las ruinas, más en torno a los relatos extraños y tenebrosos en la arqueología. Hace más o menos 7 meses, perdón, tocayo, perdón, discúlpenme, es que el tiempo pasa rapidísimo. Hace más o menos 7 meses tuvimos el gusto, agradecemos a Radio INA que nos haya dado cobijo, para presentar que estábamos construyendo lo que hoy es una realidad, que es este libro. Y dentro de este libro que compendiamos, mi tocayo Luis Alberto Martos y yo, participan diversos investigadores, arqueólogos, estudiosos de la historia, como los que hoy nos acompañan. El arqueólogo Cristian Vitri Di Bello, o Di Bello, ¿cómo se pronuncia, Cristian? Di Bello. Di Bello, muy bien. Muchísimas gracias. Es investigador de la Dirección General de Patrimonio de la provincia de Salta, en Argentina. Bienvenido, Cristian. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Luis Alberto. Un gusto. También está con nosotros Francisco Mendiola Galván, conocido en nuestro medio Paco, que ha andado del centro al norte, de nuevo al centro del país con sus grandes investigaciones. Paco, muchísimas gracias que estás de nuevo con nosotros. Muchas gracias por la invitación, Luis Alberto, de los Albertos. Pues aquí estamos para lo que se ofrezca, con mucho gusto. Platicaremos, conversaremos esto. Muchísimas gracias. Es la idea, y qué bueno que lo mencionas, Cristian, Paco, tocayo, la idea es vamos a platicar. Y por supuesto, ya lo mencioné a mi querido tocayo, como les digo, de la cabeza, Luis Alberto Martos López, que es investigador de la Dirección de Estudios Arqueológicos de Lina. Tocayo, muchas gracias de nuevo por estar con nosotros. Al contrario, tocayo, muchas gracias. Un honor siempre estar en este programa. Voy a permitirme dar algunos breves líneas acerca de la amplia trayectoria de nuestros invitados para poder pasar al tema que nos convoca. De nuevo cuenta les digo, el miedo sigue en las ruinas, más en torno a los relatos extraños y tenebrosos en la arqueología, tema que en la boca de especialistas científicos pues suena un poco extraño, ¿no? Eso más bien es un tema de gente que anda con algunas ideas quizá también extrañas y tenebrosas en la cabeza, pero resulta que nosotros hemos participado en esto y es por eso que les hemos invitado. Cristian Vitri Di Bello es licenciado en arqueología, pero se ha enfocado a la prehistoria y es egresado de la Universidad Nacional de Salta en Argentina. Es doctorado en la Facultad de Humanidades de la misma Universidad de Salta, se ha especializado en estudios andinos y arqueología de alta montaña, y lo cual se lo recomiendo que lean el texto que él introduce en ese libro que se llama Hombres y Susurros, que tiene que ver precisamente con esto, con este cierra el libro, publicando cerca de 150 trabajos entre artículos, capítulos de libros completos, todos de corte científico y también de difusión. Es jefe del programa Chapacñán, el sistema vial andino, es dependiente de la Dirección General de Patrimonio de la provincia de Salta en Argentina y es director del proyecto de investigación para la conservación de Chapacñán, Patrimonio Mundial. Por su parte, Francisco Mendiola Galván es arqueólogo egresado de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, nuestra querida ENA, es maestro de Antropología Social por la ENA Chihuahua Ciesas
y doctor en Historia por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Se ha dedicado sus investigaciones principalmente a las cuestiones del arte rupestre en Sinaloa, en Chihuahua y ahora en Puebla. La mayoría de sus publicaciones versan en particular sobre este tema, del cual es un gran especialista reconocido por el Instituto y a nivel internacional. Es investigador del INAH desde 1992 y actualmente es coordinador de la sección de arqueología del INAH, del Centro INAH en Puebla. Y mi tocayo Luis Alberto Martos nació en la Ciudad de México hace ya algunos años, como es obvio. Es arqueólogo y doctor en antropología por la Escuela Nacional de Antropología e Historia también. Además de licenciado en Lengua y Literatura Hispánicas por la UNAM, nuestra máxima casa de estudios de México, la Universidad Nacional Autónoma de México. Investigador a tiempo completo en la Dirección de Estudios Arqueológicos del INAH. ¿Hace cuánto tocayo? ¿Cuántos años en el INAH? Entré en el 86, tocayo, ya. No nos hagas sacar cuentas, son 34 y 22, son 30. No, hombre, ¿cómo crees? 24, más de 40 años, vamos a decirle. No, todavía no, todavía no, 40, tocayo. Bueno, pues se notan. Ha sido subdirector de investigación del Museo Nacional de Antropología y director de estudios arqueológicos, además de dirigir y participar en nuevos proyectos en Baja California, el Centro de México, Yucatán, Campeche, Quintana Roo, Tabasco y Chiapas, y países como El Salvador, Belice y más recientemente en Argentina. Pues bienvenidos de nuevo y empecemos. Gracias. Y gané la plaza como a los 8 años, tocayo, eso no lo sabes. No, bueno. Por fortuna para la ciencia las cosas han cambiado y ahora la gente ya entra un poco más preparada. Porque si no entran preparados les da por hacer locuras como buscar historias tenebrosas. En lugar de ponerse a hacer informes técnicos, académicos muy rigurosos, nos dedicamos a juntar historias que le han pasado a la gente. Totalmente en serio, lo que puedo decir es que todos los que participaron en este proceso de conjuntar historias es gente que es rigurosa en su materia, que ha dado muchos frutos, muchos muy buenos resultados, y su capacidad académica ha quedado plasmada en conferencias, en ponencias, en exposiciones, en libros, en la obtención de sus grados de estudio. Pero esto que mencionaba en tono de broma con mi tocayo, de que pues ser rigurosos para juntar esta información, es lo que nos llevó a Luis Alberto Martos y a mí, ya lo hemos comentado en alguna plática, intentar juntar historias que fueron al principio calladas, que eran platicadas en voz baja, en las sombras, en forma de susurros. Por eso le pusimos así a nuestro libro, porque no son cosas que se platiquen de diario. Para nuestros escuchas, estas historias difícilmente, más bien yo diría imposible, que van a aparecer en algún informe técnico. No van a estar. Pero son cosas que nos han pasado y por esa razón los hemos convocado. La humanidad en general, desde aquellas épocas remotas de el hombre que se le conoce en forma general como de las cavernas, pues llegaba al momento de su descanso por la tarde, al caer la noche, en las sombras, y se reunían en torno al fuego a platicar, digamos, lo que era su noticiero nocturno, lo que nos había pasado en el día. Y dentro de estas cosas que les pasaban era el enfrentarse a esos temores, a estos miedos, a esas situaciones, al desconocimiento, a lo que nos ocurre diario. Y en esto, además de la transmisión del conocimiento, también hay un placer de narrar, un placer de escribir como el que nuestros invitados tienen. Y por eso, si me permiten, empiezo en el orden que los tengo acá en la pantalla. Paco, ¿de qué versan tus historias? Pero más que de qué versan tus historias es, ¿qué es lo que te animó, al final de cuentas, a plasmar en papel, en blanco y negro, esas historias que te han pasado? Que supongo no serán las únicas que has vivido. ¿Qué es lo que te llevó? ¿Qué te motivó a escribir? Pues antes de contestar, pues agradezco la invitación a participar en esta conversación, en esta transmisión de, pues, el sentir sobre una publicación que has anunciado muy
importante desde mi punto de vista. ¿De qué versan mis historias o qué me lleva a darlas a conocer? Pues son preguntas básicas importantes que creo que hay que pues acotar, no demasiado amplio, porque si no, pues no vamos a terminar. Mis historias son estas experiencias que uno reconoce con el corazón. Definitivamente la formación positivista emanada de esa herencia ilustrada del racionalismo nos ha hecho secos, nos ha hecho muy serios. Y de verdad, pues que la arqueología, así como toda la antropología y la historia misma, son gozosas, son disciplinas gozosas que nos permiten recrearnos espiritualmente, ¿no? Entonces uno empieza a abrir el corazón, empieza a ver cosas, empieza a percibir y tener una intuición mucho más desarrollada. En ese sentido, pues a mí me pareció muy atinada esta iniciativa de dar a conocer lo que no se da a conocer comúnmente o que no se platica, por el qué dirán, por el miedo a que sea uno criticado. Yo ya he trascendido ese tipo de cosas, porque incluso en el arte rupestre, pues yo toco aspectos como son la estética o el territorio simbólico y sagrado, la parte de la noósfera, que es la red del pensamiento. Se me ha catalogado, clasificado como esotérico, azotérico, místico, cosas que realmente ya no me importan, son etiquetas, pero que sí me permiten tener formas de relación muy distintas con el material cultural que es el arte rupestre. Entonces me pareció una idea muy atinada, transmitida por mi querido amigo Luis Martos, y mis historias soltaron las amarras, es decir, pudieron indagar horizontes al escribirlas y al recordar esto, que traía yo, no digo atoradas, digo guardadas como parte de toda esta complejidad del enfrentamiento que como arqueólogos tenemos, el enfrentamiento con la otredad, el enfrentamiento con la realidad. Sí. En ese sentido, estas historias son, pues, en su momento vividas, estas experiencias, pues muy fuertes, ¿no? Porque eso de que se te suba el muerto, caray, y no puedas respirar en un sueño, es angustiante, fue angustiante esa experiencia, y además de una transformación de ser una mujer a ser un hombre, pues yo me vi vulnerable, me vi achicado, me sentí agredido en mi dignidad incluso, ¿no? Porque ustedes saben que el sueño es tan real como la vigilia. Entonces ese sueño sí fue muy duro, y lo relato ahora sí con todo respeto, con pelos y señales, ¿no? Ajá. En ese relato, pues hubo cosas muy interesantes al convivir con el guía, que era un señor maravilloso, don Socorro Ramos, que lo recuerdo con muchísimo cariño porque era muy simpático y decía las charras en Chihuahua, el estado norteño de México, el más grande de toda la República. Él pues vivía cerca de este lugar de la Cueva de las Monas y nos llevó a otro colega y a mí a recorrer más por la serranía. Entonces nos contaba cosas muy personales, muy interesantes, su vivencia, y siempre estaba fumando. Y bueno, esa es una de las historias. Hay otras dos, pero yo no quiero abusar del tiempo al tocar este asunto. Paco, para nos escuchas, el texto que nos está comentando Francisco Mendiola Galván se llama Relatos no subrepticios y compacta 3 historias, 2 en el norte y una en Puebla, ¿no? Así es. Si no recuerdo mal. Así es. Muchas gracias, Paco. Ahora regresamos porque Paco nos tiene preparado un texto que ahora le vamos a dar cabida para que nos lo diga. Pero ahora vamos a escuchar a Cristian, también con lo mismo, Cristian. Con la presencia de Cristian tenemos
no solamente el privilegio, el gusto, yo no lo conocía físicamente, es un contacto a través de mi querido tocayo Luis Alberto Martos. Es un gusto tenerte aquí, Cristian. Es un gusto porque a través de tu palabra nos damos cuenta algo de lo que estaba mencionando Paco. Hay gente que es muy buena. Hay excelentes arqueólogos, excelentes investigadores que son rigurosos, que son muy técnicos, que son muy precisos, y eso es fundamental porque estamos hablando de tratar de entender el pasado. Pero con tus textos, y esa es una ventaja que yo tengo, sin conocerte, y te puedo decir que la gente que ha leído el libro, que ha leído tu texto en particular, me han dicho, transmite mucha humanidad. Y es algo de lo que mencionaba Paco. La arqueología tiene que ser muy humana, la antropología tiene que ser muy... Estamos hablando de seres humanos. Y tu texto en particular, tus aportaciones son muy humanas. Por eso también te haría la pregunta que le hice a Paco. ¿Qué te motiva a escribirlo? Porque la rigurosidad científica es una, y esa no se discute. Pero ¿por qué tienes que sacar estos temas? ¿Es terapia? ¿Te pusiste en el diván a escribir? Bueno, antes que nada agradecerles a ambos, Luis Alberto. Si yo escribí esto es por, digamos, motivación de Luis Alberto y tantas charlas que hemos tenido, como hemos tenido con muchísimos colegas, ¿no? Es decir, uno dentro del ámbito académico no se le ocurre escribir esto, pero son historias, son cosas que pasan, historias que ocurren, y están ahí, ¿no? Como en el tintero, potencialmente para ser escritas, pero no hay un espacio en el cual uno pueda explayarse quizás por esto, ¿no? Y por eso también los felicito a ustedes por esta iniciativa, porque realmente me parece importantísimo, ¿no? Y comparto con Paco este hecho de que la academia nos seca y nos consume, ¿no? Y nos quita esa humanidad, justamente que hablabas recién. Y viendo en perspectiva, a ver, el ser humano vive y vivió más del 90% de su existencia, si quieren tomemos América con más de 20.000 años, o si quieren tomemos toda la humanidad con cientos de miles de años, en un mundo que es absolutamente animado, donde las piedras, las plantas, el cielo, la tierra, el sol, todos los elementos tienen un principio vital, una vida, un espíritu, un alma, o como quieran llamarle en cada concepción cultural, ¿no? Se le llama maná, se le llama camaquén o camac acá en el ámbito andino. Hay otros que dicen, bueno, el ser humano está portado de una memoria genética que es transmitida por los cromosomas y todo eso, y bueno, y capaz que estamos repitiendo cuestiones de nuestros tatarabuelos o de muchas generaciones atrás, ¿no? Bueno, eso cada uno, digamos, lo dice o lo analiza de la manera que quiera, pero a lo que voy es de que el ser humano, nosotros como especie, hemos vivido esta circunstancia y estas situaciones de un mundo anímico y de un mundo que hoy le llamaríamos fantasioso, quizás, más del 90% de nuestra vida, ¿no? Y acá hago un paralelo con quizás la liebre y la tortuga, ¿no? Nosotros tenemos una estructura que es biológica, que es como una tortuga, y tenemos un desarrollo cultural que es como la liebre, que corre, que no, o sea, y cada vez se aleja más con la tecnología, con las comunicaciones. Entonces, de pronto, estamos analizando esta situación casi como rara, cuando en realidad debería ser lo normal, ¿no? Porque es lo normal que pasa cuando nosotros como arqueólogos o como cualquier persona que va al campo, interactúa con los campesinos, con la gente que vive en contacto directo con la naturaleza. Esa es parte de la cotidianidad, parte del mundo normal. Entonces, nosotros enfrascados en ciudades vivimos artificialmente, y tan artificialmente que la ciencia es otro artificio que nos secó el corazón, citándolo en cierta manera a Paco, ¿no? Y nos hizo duros y nos hizo impermeables y nos hizo ponernos en una escala por arriba de la naturaleza, cuando en realidad somos naturaleza y deberíamos
estar más ligados a esa naturaleza, ¿no? Entonces, por eso es que a mí, digamos, me animó a Luis Alberto Martos a escribir esto, porque simplemente son cosas que existen y están, ¿no? Y nosotros, si somos tan rigurosos intelectualmente con nuestros trabajos, con todo, son elementos que ocurren y que deberíamos de registrarlos, independientemente de que lo entendamos o no, o de que tengamos una explicación o no, o que comulguemos o no con lo que está pasando, pero está pasando y pasó, ¿no es cierto? A muchos nos pasaron cosas y a muchos les pasan cosas, nada más que normalmente lo mejor es callarse porque no es académico, entonces lo guardamos así en el carcaj de los recuerdos y listo, ¿no? Sí, muchísimas gracias, porque se une muy bien a lo que dijo Paco, a lo que hemos platicado mi tocayo y yo en otras entrevistas, en otros ámbitos, toda esta visión de la humanidad y esto que dices, 90% de la historia de la humanidad en conjunto, que ha sido en el cual existe una energía, por decirlo así, una energía en las cosas. No es que tomes agua, no es que agarres una piedra, es una transformación en un beneficio. Y esta parte se ha perdido. Y curiosamente, esta parte que han tocado los dos, hace no muchos días, y le doy con esto el micrófono a mi tocayo, hablábamos de este sentido desarrollista, positivista, que nos ha centrado, que nos ha formado, limitado, nos ha puesto unas fronteras muy, muy rigurosas. Y recuerdo, tocayo, que utilizaste la palabra, esta cientificidad, la cientificidad, sí, para todo. O sea, no es nada más para el desarrollo de nuestro trabajo, en el cual estamos obligados a ser rigurosos, sino la cientificidad en todo ámbito. Tocayo, ¿podrías abundar sobre esto, recordando estas palabras que utilizaste hace no muchos días? Sí, efectivamente, tocayo, así es, como que vivimos en este mundo científico que nos cierra muchas otras puertas, ¿no? Sensoriales, de vínculos humanos y demás, ¿no? Y evocaba yo en ese entonces el trabajo ese que se llama El pensamiento prefilosófico de Frankfurt, Wilson y Jacobsen. Es un libro muy bueno que analiza mitos y simbología de Egipto, de Mesopotamia y de los hebreos, remata con ellos. Y ahí manejaban ellos de cómo para el pensamiento antiguo, el ser humano, todo era un tú. O sea, la naturaleza, las montañas, el universo, todo era un tú con el que se podía interactuar, ¿no? Por ejemplo, en China había un eclipse y era el tigre que quería devorar al disco solar, ¿no? Y entonces sacaban enormes tambores y golpeaban porque era una forma de ayudar al sol, de espantarlo para que no se lo tragara el tigre, ¿no? Entonces están interactuando porque era una cuestión personal. En cambio, con el advenimiento de las ciencias, ese tú con el que interrelacionaba el ser humano cotidianamente, con el que se involucraba de lleno, en torno al cual y con el cual vivía, ¿sí?, pues se cambia por un ello. Ahora es totalmente algo impersonal. Cristian, una vez que andaba allá en Argentina, tuvo la amabilidad de invitarme a un evento de arqueoastronomía, ¿recuerdas? Cristian era de astronomía y nos pidieron a Cristian que hablara de arqueoastronomía y él me invitó y yo expuse algo de lo de México, ¿no? Pero ahí mi pregunta fue, ¿a qué hora salió el sol hoy en la mañana? ¿No? ¿En qué edad o en qué fase está la luna ahorita? Y nadie supo responder. Y le digo, bueno, estos fenómenos que para nosotros son algo ya totalmente impersonales, que además pues ni te sirven, pues tú traes tu reloj, tú no necesitas guiarte por ello, pues en la antigüedad fueron totalmente vitales, ¿no? Tú tenías que ver precisamente todo eso porque la vida estaba ligado a esos procesos naturales. Entonces sí, con la ciencia, pues todo esto cambió, ¿no? Y entonces esto se convierte en un ello impersonal y de ahí pues sí se pierde mucho de lo afectivo y mucho de lo vinculante de este ser humano, que ahora, como bien dijo también Cristian, estamos en una ciudad y pierdes también mucho contacto con lo natural, ¿no? ¿Quién ve la puesta del sol en la Ciudad de México? Por las nubes.
Sí, no, las nubes no, pero aunque haya días despejados, ni quien se dé cuenta. Vas en el auto y te das cuenta, porque ya hay que encender las luces y punto, ¿no? Entonces, yo creo que tienen razón con todo esto, y estas historias precisamente nos llevan otra vez a este plano humano, a este plano de ese tú con el que puedes interrelacionarte, que es todo lo natural, y estos sitios, ¿no? Estos lugares que por alguna razón, pues sí tienen unas energías ahí que a lo mejor no entendemos por qué o cómo, pero pues que ahí están y que eventualmente bajo ciertas circunstancias se manifiestan y le toca a uno en suerte o desgracia vivirlas, ¿no? Depende cómo lo veas, ¿no? Entonces, pues no quiero abusar del micrófono, tocayo. Y gracias por la invitación, y para mí es un honor estar con 3 investigadores que yo admiro mucho. Gracias, tocayo. Paco, regresamos contigo para que, si gustas, nos leas el documento que tienes preparado, pero para eso empiezo con algo que es, vamos a invitarlos a este acercamiento, a este intento, si me permiten, rehumanizar nuestras formas de conocer, sin perder esa rigurosidad, sin perder el rigor, porque retomo algo que dijo Cristian, ¿sí? Y eso lo habíamos platicado también mi tocayo y yo en la presentación del libro y en otros lados. Hay constantes, y esta es una constante. Que no la pongamos es por una formación profesional. Lo dijeron tanto Paco como Cristian. Difícilmente lo vamos a poner en los libros por que dirán, pues esto no me lo va a aprobar el Consejo de Arqueología, pues que por ahí no va la historia. Pero resulta que son constantes. Y las historias que se pueden integrar sobre esto son, o que las vivió directamente como Paco, como Cristian, o como Martos, o como servidor, y hay gente que las ha vivido y dice, como Joel Santos, un ejemplo, que dice, es que yo no vi nada, yo no sentí nada, pero todos los de mi alrededor lo percibían, y es una situación que hasta para él le resulta, digamos, chocante. En Relatos subrepticios de Francisco Mendiola Galván, sus primeras líneas dicen, voces, lo soñé, de verdad lo soñé, era un sitio enorme, con un frente rocoso monumental a la orilla del río. Me emocionaba ver la gran cantidad de figuras grabadas, y el significado del hallazgo me dejó intranquilo desde que abrí los ojos para continuar en la cotidianeidad del día. Después, el olvido, lo externo y la rutina abruman y rompen la ensoñación. Vivimos un sueño y cuando morimos despertamos. Y cita Mahoma, ¿qué sentido más hermoso y más humano de estar enfrentando su cotidiana labor? Algo que es obligado, que es el registro y el estudio del pasado, para que todos entendamos cómo es el proceso histórico, y Paco nos da con esta entrada esta posibilidad, esta vía para poder entender nuestro pasado. Paco. Pues muchas gracias de nuevo por dar el espacio y poder decir algo. La objetividad es tan importante como la subjetividad y están siempre en equilibrio, pero hacemos a un lado la subjetividad y más aún la intersubjetividad, que forma parte del proceso de conocimiento de la otredad. Y lo más avanzado, lo más atrevido que puede suceder es que tú te fundas o que sufras un proceso de mezcla con el objeto de estudio. Y eso generalmente no sucede en términos de esta formación racionalista que nos separa del objeto. Entonces hay que fundirse con el objeto y fundirse con el aire y fundirse con el mar, con la nube, con la lluvia. Ese ejercicio es vital para poder entendernos, pero nos enseñaron a separarnos y vivimos división, ¿no? No voy a leer todo el texto, voy a leer algunas partes que me parece que pudieran invitar al lector a hacerse de este libro, y algunas líneas de lo que escribí para este momento son las siguientes.
A través de la lectura de Sombras y Susurros, se hace un viaje por los clarososcuros que provocan escalofríos. Las narrativas, de la calidad que éstas sean, permiten pasar por umbrales que dan paso a distintos espacios dimensionales. El libro en sí es un portal que toca lo inexplicable y a la vez innegable, pero está por demás decirlo porque el libro es eso y más. Por ello, el lector tendrá que palpar y sopesar por sí mismo el trabajo en su conjunto y en lo particular quedarse desde su gusto y predilección, con lo mejor e imaginar más allá de lo que sus páginas revelan. Asustarse, sorprenderse, reír, alejarse, preguntar para fomentar la incredulidad o la creencia en los hechos narrados e incluso criticar a quienes escribimos los relatos siendo científicos o asumidos como tal, tarea y casi obligación del lector para sí mismo, aunque para nadie más en lo público sugiero. Y afuera, por supuesto, en tanto crítica literaria realizada por expertos, como es la musical, que es a veces devastadora, bien podría entrar. Pero ¿para qué si la mayoría de los que en él escribimos no somos literatos? Somos en realidad valientes en haberlo hecho. ¿Y haber escrito todo esto nos hace menos científicos o nos ha degradado como académicos? Sombras y Susurros reúne un material variopinto, no solo por la diversidad de las historias, espacios y tiempos, sino también por los distintos estilos de escritura. Haberse atrevido a escribir y publicar estas historias nos exorciza, pero también nos da la oportunidad de experimentar una catarsis que en mayor o menor medida se experimenta en el acto mágico de la escritura, ante lo que no se había dicho por pudor o pena al qué dirán, o por la falta de oportunidades. Pero la coordinación de este libro se lleva la más alta responsabilidad y las palmas porque invirtieron esfuerzos en la inventiva, tiempo, mérito que no se reconocerá en los sistemas evaluativos de la meritocracia, así como bastante dinero que fue invertido para llevar a buen puerto el trabajo. Y por si fuera poco, las críticas que emanan de las gargantas que se solazan en la oscuridad, tal vez hayan sido o sean despiadadas. Pero no importa, porque al fin son ladridos que confirman el buen rumbo de Sombras y Susurros. Siguen otras cosas, pero no quiero abusar del tiempo. Adelante, Alberto. Paco, muchísimas gracias por tus palabras. Y sí, la idea es, como todo, pues se requiere un esfuerzo y se requiere ir avanzando en estos caminos. No siempre, pues, espero no ser petulante, soberbio sobre esto, pero es abrir un sendero no siempre es fácil. Entonces, es aprovechar las oportunidades. Y sí, ahora regreso contigo, Paco, para que si nos puedes platicar un poco más, ¿qué es eso de que se te subió el muerto? Porque sí, digo, los que lo hemos sentido, pues ahora sí que a qué sabe la sopa de fideo, pues cada quien la va a transmitir de una manera. Yo te puedo decir qué sentí cuando se me subió el muerto, pero a ti fue un muerta, entonces, eso sí, gracias a Dios nunca lo he padecido, muchas gracias. Cristian, presencias y voces, voy a decirlo a ver si lo digo bien, y si no, con todo gusto, corrígeme, porque es un idioma que no domino. Presencias y voces en el Apu, Yuyayaco. Yuyayaico, es repetirlo para que se nos grabe. ¿Lo dije bien, Cristian? Sí, Yuyayaco. Muchas gracias. Perfecto, sí. Cristian nos narra en su texto con este nombre una breve historia que le aconteció en una montaña que nada más tiene 6.739 metros de altura. No voy a decirlo todo, pero sí, si nos escuchas, quieren cerrar los ojos, les decía que esto, cuando yo lo estaba leyendo, era un esfuerzo, y por eso empecé así la plática de hoy, es reunirnos alrededor de la fogata, y llega Cristian, nuestro cazador experto, que se fue por allá, y viene con una historia, y todos escuchamos en esta noche, con esta fogata encendida, que nos dice: tras varias horas de trabajo y habiendo gozado de un día espectacular sin el omnipresente viento, decidimos volver al campamento para comer, hidratar y descansar. Ese atardecer decidimos hacer una buena corpachada,
ahorita nos explica qué es una corpachada. Con ofrendas de comida, coca, cigarrillos y alcohol. Se hicieron ruegos y oraciones tanto silenciosas o personales como públicas. Finalmente cada uno puso algo de coca en el pozo antes de sellarlo, para luego construir un montículo de rocas como es de la costumbre. La noche estaba tranquila y un cielo estrellado, como pocas veces se observa, cubría nuestras cabezas brindando un espectáculo de increíble belleza. Cristian, me llevaste allá. Me sentí allá. Yo alrededor de la fogata y tú vienes de ese lejano lugar y me llevaste a ese lugar estrellado donde el viento ese día por fortuna no había soplado. ¿Qué sientes, Cristian? ¿Qué te pasó ahí? Bueno, en primer lugar, ubicar a nuestra audiencia dónde está el Yuyayaco, ¿no? El Yuyayaco es un volcán que está ubicado en el noroeste argentino, en el límite entre Argentina y Chile, ¿no? Compartido con nuestro país vecino. Es una de las 10 montañas más altas de América, ¿no? Y arriba de esa montaña, los incas, durante el siglo XV, realizaron tres ofrendas humanas de 2 niños, una pareja de niños de entre 6 y 7 años y una jovencita de 15 años. Con lo cual se constituye en el sitio arqueológico más alto del planeta, ¿no? No hay otro sitio que esté a más altura que el volcán Yuyayaco, como bien lo dijiste, a 6.739 metros. Este volcán tiene un complejo arqueológico, podríamos decir, conformado desde la base de la montaña, que está a 5.000 metros, ¿no? Que podríamos decir el techo de Europa es la base de la montaña acá, porque estamos casi 7.000 metros hablando, ¿no? Entonces, tiene una distribución de 8 sitios arqueológicos unidos por un camino ceremonial. Así que todos estos, digamos, fueron investigados y están siendo investigados permanentemente. Y hay, dentro de esos patrones constantes que hablabas recién, el Yuyayaco tiene algo, tiene una energía o tiene una particularidad, ya sea por toda su historia, que a la mayor cantidad de gente que va a esa montaña, algo le ocurre, algo ve, algo siente, o no puede dormir, o tiene pesadillas o sueños recurrentes, o simplemente observa cosas y le pasan, ¿no? Yo tengo relatos recuperados hay algo que es bastante común, es un llamero, ¿no? Un arriero que va con una recua de llamas y que pasa por ahí, y a veces pasa por al lado de uno, ¿no? ¿6.000 y tantos metros? Sí, a 5.000, a 6.000 metros, o sea, obviamente que no es una entidad que está por ahí o en la imaginación de cada uno, pero que se ubica ahí cuando una persona está, ¿no? Entonces, el asunto es que ven personas y todo eso, ¿no? Acá ocurrieron 3, digamos, sucesos. Voy a contar uno, que es el que más por ahí me impactó. Estábamos, antes de llegar a la base de la montaña, 4.500 metros, en un campamento previo a los 5.000, que es para llegar a la base. Estamos haciendo un relevamiento topográfico con gente especializada en el manejo de los teodolitos y los GPS de precisión, gente que se dedicaba a la cartografía, ¿no? Topógrafos, puntualmente. Entonces, venían lo más bien ellos. Y resulta que esa noche no pudieron dormir, pero al día siguiente, se despertaron, nos despertamos todos, nos fuimos hasta la base de la montaña, que todavía podíamos llegar en vehículos. Llegamos a la base de la montaña, y ni bien llegamos a la base de la montaña, estos 2 muchachos topógrafos me dicen: nos tenemos que volver, nos volvemos ya a la ciudad. Entonces yo le digo: pero ¿por qué se van a volver si ni siquiera empezamos? O sea, estamos en la base de la montaña, faltaba todavía todo el trabajo. El asunto es que me dicen: no me siento bien. Empezaban a dar un montón de explicaciones, ¿no? Yo tengo experiencia en montaña y enseguida uno se da cuenta cuando una persona está con el mal de altura, que le llamamos, o el apunamiento.
y no era el caso, ¿no? Realmente no estaban mal de altura, pero bueno, sin embargo, decidí respetar la decisión de ellos, ¿no? Porque a veces estar en una montaña, estar en esas soledades e inmensidades genera también temor. Bueno, el asunto es que ahí me entero yo, después que ellos se van, por otro que había conversado, dice que a la noche uno de ellos se levanta, se sube a la camioneta para escuchar música, para pasar más tiempo del que no podía dormir encerrado en una carpa, en una tienda. Entonces se sube a la camioneta y en un momento le aparece una mujer bajita del lugar, con fisonomía de una paisana del lugar, una andina, una mujer andina, anciana, y con una voz muy tierna y muy dulce, muy suave, le dice: hijito, vos y tu compañero van a tener que bajar, o bájense, porque si no bajan, no van a volver, ¿no? O sea, no van a volver con vida a la ciudad, literalmente. Entonces, el muchacho pestañeó, cambió la vista, volvió a ver a la ventana del vehículo y ya no estaba esa mujer. Para que tengamos una idea, el volcán Yuyayaco está en medio de la absoluta nada, ¿no? O sea, el poblado más cercano, que es un poblado de 100 personas, está a 200 kilómetros de distancia del volcán, ¿no? O sea que no hay, y no hay, digamos, pasturas como para que hayan arrieros o pastores por ahí, no hay nada. 200 kilómetros a la redonda no hay nada, ¿no? Entonces, bueno, esta mujer se le apareció y obviamente le generó un pánico a los muchachos y emprendieron el retorno. Así que esa es, bueno, una de las 3 subhistorias que cuento en el relato. Pero ya habían hecho una corpachada. Ah, la corpachada. Hay una costumbre que nosotros tenemos, los que trajinamos y andamos por las montañas, que es la de, más allá que uno crea o no crea, ¿no? Pero lo hacemos por costumbre y por respeto, ¿no? Que es el hecho de que cada vez que uno va, ya sea a subir una montaña o a trabajar o a relevar un sitio arqueológico o potencialmente arqueológico, pide permiso, ¿no? Pide permiso a la tierra. Entonces hacemos un pozo mirando hacia el este, hacia el sol naciente, y ahí hacemos una ofrenda en el cual nos arrodillamos en la tierra y uno a uno va depositando hojas de coca, alcohol, algunos prenden un cigarrillo y lo dejan al costado para que la tierra fume, para que la tierra coquee, para que la tierra coma, para que la tierra beba. Entonces, de esa manera uno pide permiso, pide disculpas y pide protección también, ¿no? Es una costumbre y todo eso es lo que se llama corpachar, ¿no? Y a veces se le llama chayar, ¿no? Lo que pasa es que cuando uno dice chayar es solamente con elementos líquidos y corpachar es con líquidos y sólidos, ¿no? Cuando uno le da de comer también a la tierra. Entonces, de esa manera uno entra, digamos, con cierta empatía, digamos, no solo con los paisanos que a veces nos acompañan, sino por esta costumbre, ¿no? Hay una canción hermosa que se llama Doña Obenza, ¿no? Y hay un párrafo que dice, es una pastora, y ella dice: me persigno por si acaso, no vaya que Dios exista y me lleve para el infierno con todas mis ovejitas. Dice, yo no sé si es que habrá otro mundo donde las almas suspiran. Yo vivo sobre la tierra trajinando todo el día, ¿no? Entonces, bueno, uno también se persigna por si acaso, ¿no? Entonces, nosotros corpachamos y bendecimos y pedimos permiso por una cuestión, digo, fundamentalmente de respeto, ¿no? Por lo mismo que dije al principio, nuestra humanidad lleva más del 90% del tiempo habiendo vivido de esta manera, entonces por respeto quizás a nuestros ancestros y a nuestros contemporáneos que todavía viven de esa manera, uno lo tiene que hacer. Y yo lo hago particularmente con mucho cariño y con convicción, ¿no? de lo que hago. Cuando mi tocayo, que me platicó una de las historias, y que están incluidas aquí, que es de los primeros que él vivió, me dijo algo semejante que me permite, así como excelente actor de teatro, Cristian me da el pase para que yo
aborde ahora con mi tocayo. En el texto que escribe mi tocayo, que es el libro, es la primera historia que conocí, no hay más explicación. ¿Qué es lo que le pasó a mi tocayo y a la gente con la que él convivió en ese entonces y que tengo entendido ya había pasado en otras ocasiones? No hay más, es que anda molesto el Yumsil. ¿Qué es lo que pasa? Es que anda molesto. ¿Y por qué anda molesto? Por algo que Cristian nos dice. No le pedimos permiso. ¿Y qué tuvo que ser Martos? Una corpachada maya. Algo maya. Y para darte paso, tocayo, dice, en la mitad de la noche, entre las 2 y 3 de la mañana, me despertó una pesadilla. Soñaba que una oscura silueta caminaba en torno a la palapa y se aproximaba amenazante. Desperté. Estaba empapado en un sudor frío y entonces lo escuché por primera vez. Se oyó claramente el crujir de la hojarasca a causa de las pisadas de alguien que caminaba alrededor del galerón. Claramente percibí el momento en que pasó cerca de la esquina en la que yo estaba. Continuó alrededor de la casa, pero no dio el giro completo, sino que al llegar al extremo opuesto, caminó de vuelta y los pasos se sintieron otra vez justo frente a mí. Tocayo, ¿qué hiciste? Pues primero me dio mucho miedo, tocayo. Lo primero que pensé es ya habíamos avistado huellas de jaguar. Estoy hablando de un sitio hormiguero en Campeche, el estado de la parte occidental de la península de Yucatán, en el sur, muy cerca allá de la frontera con Guatemala. Ahora quien va a Hormiguero, pues entras muy fácil, ¿no? Hay una carretera pavimentada que en 40 minutos a lo más te permite llegar al sitio, ¿no? En ese entonces eran 3 brechas, un camino blanco que llaman los mayas, ancho, ¿sí? De terracería, uno muy estrecho por el que ya solo cabía un vehículo y ibas prácticamente a través de la selva, y el último era una brechita que hubo incluso que repicar, como dicen los mayas, hubo que quitar ramas y porque vamos, además si llovía no entrabas o no salías, depende de dónde estabas, ¿no? Entonces un lugar que estaba por ahí en medio de la selva en aquel entonces, el ejido más cercano estaba como 8 kilómetros de ahí, estaba lejos. Entonces nos andaba rondando un jaguar, lo oímos las primeras noches que nos quedamos ahí, y ya nos habían contado. Entonces yo lo primero que pensé que era, pues, a lo mejor el jaguar, ¿no? Pero era muy, las pisadas se oían, eran muy insistentes, o sea, pasaban y pasaban, no le daban la vuelta a la palapa. Era un galerón abierto porque fue el primer campamento, era la primera noche que ya nos quedábamos ahí de lleno. Y no tenía paredes, solo era el techo, ya era verano, entonces hacía calor, pues no tenías problema. Yo colgué la hamaca en una esquina y empecé a escuchar esto, ¿no? Pero vinculado al sueño. Entonces, primero pensé que podía ser el jaguar y eso me inquietó. Después me di cuenta que no era. Iba y volvía, pero no le daba la vuelta completa a la palapa. O sea, eran 180 grados y regresaba, ¿no? De un lado a otro, de un lado a otro. Y estuve ahí yo, pues estás tú en medio de la noche, aunque estaban los trabajadores ahí dormidos, ¿no? Pues sí te inquieta, ¿no? Y de repente a lo lejos oí pisadas, voces, y venían un grupo de trabajadores que se habían ido a cazar. Entonces eso ya como que ahuyentó el ruido, y ya al otro día, pues yo noto que los trabajadores están como raros, platican, susurran entre ellos, ¿no? Me acerco y les pregunto que si alguien había oído las pisadas, que qué había sido. Entonces lo primero que me dicen es, ay, pues los cazadores. Le dije, no, esto se oyó un buen momento, mucho antes, ¿no? Por lo menos media hora antes de que llegaran los cazadores. Entonces, pues no sabemos, y no quisieron decir nada. Entonces, fue tanta mi insistencia en distintos grupos de albañiles, de peones, ¿no? Que al rato llegó a la hora del almuerzo, del queyem, dicen ellos, o del pozol, llegó el cabo y me dijo, esas pisadas que usted oyó en la noche fueron el Yumsil. El Yumsil es, en la etnografía maya está documentado, es el espíritu, pues puede ser del monte o puede ser un espíritu guardián de una cueva o incluso de una hacienda, de un sitio arqueológico, ¿no? Son señores del monte, ¿no? Y entonces, y le dije yo, ¿y por qué está molesto? Y dijo, pues porque estamos aquí, no pedimos permiso. Y lo curioso es que pues muchos de ellos habían escuchado esto, ¿no? Entonces luego, pasaron unos días, llega mi otro colega, que en paz descanse, Ricardo Bueno,
Y yo no le cuento nada de esto, ¿no? Le doy un reporte de lo que habíamos estado haciendo, cómo habíamos estado trabajando y a la otra mañana me lo encuentro tomando café, todo angustiado y le había ocurrido lo mismo. Soñó con esta sombra que trataba de alcanzarlo, se despertó y empezó a escuchar las pisadas. Y eso le ocurrió al que llegaba, ¿no? No le contabas nada y sucedía, ¿no? Y ya el último de ellos, que sí era un amigo mío, que era alumno del doctor Pinechan, llegó y yo le conté lo que estaba pasando y se burló, ¿no? Dijo, ay, ¿de cuál fumaron? Denme también a mí en la noche para yo también vivir lo mismo, ¿no? Empezó a burlarse de nosotros. Entonces dije, bueno, pues ya, ¿no? Y al otro día estaba súper asustado, o sea, porque no solo tuvo la pesadilla de la sombra, ya para entonces teníamos otras palapas que habíamos construido ya con bajareque, con palitos. Entonces él soñó que la sombra estaba estirando el brazo a través de los palos del bajareque tratando de alcanzar, ¿no? Una sombra cuyo brazo se extendía. Entonces se despierta él también, empapado en sudor, y alcanza a ver la mano esta que está ahí. O sea, él no solo la oyó o la soñó, alcanzó a ver la sombra. Y en eso empezó a escuchar las pisadas. Entonces ya estaba todo asustado y arrepentidísimo de haberse burlado. Entonces a todo el mundo le pasó, a los trabajadores, a las cocineras y demás, al grado que, bueno, estuvieron a punto ya de irse a sus pueblos, ¿no? Ya no querían estar ahí. Y es cuando nos dijeron que pues, había un padre que iba a visitar periódicamente el ejido, entonces que había que invitarlo para que fuera a dar una misa. Lo hicieron, fueron a invitarlo, pero el padre no llegó, o sea, nos dejó allá a nuestra merced y suerte, ¿no? Y afortunadamente las cocineras organizaron un rosario, habían limpiado todo el campamento, y entonces venía Día de Muertos, hicieron el mukbi pollo, que es un tamal enorme, ¿no? Como el tamaño de un pastel, lo presentaron, se puso un altar de ofrendas y demás, y luego fuimos por todo el campamento, que además del campamento está justo en medio de un conjunto arqueológico, ¿no, tocayo? Eso creo que no lo cuento, porque usamos un lugar que ya otro arqueólogo que se llama Ramón Carrasco y Agustín Peña ya habían entrado alguna vez, sobre todo Agustín Peña, y habían puesto una pila de agua ahí, por eso ahí pusimos el campamento. No había montículo, estamos en una plaza, pues. Entonces fuimos por todo el campamento dejando ofrendas y rezando con las mujeres y todos los trabajadores, todos limpiecitos, bañaditos y todo. Y mira que ahí no había agua, ¿no? El agua la sacas de aguadas, ¿no? Entonces, todos muy limpios y todos fuimos y se iba haciendo el rosario y fueron dejando ofrendas en los distintos sectores y rematamos en el edificio que estábamos trabajando. Ya que los trabajadores acabaron los rezos, nosotros hicimos precisamente esto mismo que dice Cristian, ¿no? Hay un afloramiento rocoso en medio de la plaza y ahí hicimos un corpachar, ¿no? Entre estas rocas que se ve que formaban parte de la parte ceremonial, porque no la quitaron los mayas, no nivelaron, y habíamos encontrado muchos pedacitos de incensarios en este afloramiento. Pues ahí pusimos una ofrenda, pedimos perdón por haber entrado sin permiso, dejamos ofrendas, ¿no? También ahí de aguardiente que habíamos conseguido, el pozol, que son estas bolas de maíz que luego diluyen en agua y la toman como atole los trabajadores, dejamos bolas, no recuerdo qué tantas cosas, tabaco también dejamos, y pedimos perdón y permiso para poder seguir estando ahí. Al otro día nos fuimos porque venía Día de Muertos, se fueron al pueblo los trabajadores, nosotros fuimos a despejarnos un rato. 8 días después volvimos y no se volvió a soñar ni la sombra, ni a escuchar los ruidos, ni nada, ¿no? O sea, no sé si son coincidencias o que psicológicamente uno se bloquea, yo no sé, pero funcionó, pues, ¿no? Y a partir de ahí, pues, aprendí la lección, ¿no? Y Cristian lo sabe también, siempre que vamos a la montaña, siempre me sumo a las ofrendas, ¿no? Darle algo. Exactamente, ahora que estuve en Tren Maya, antes de empezar nuestro recorrido con los muchachos, le dije, yo pongo la ofrenda, buscamos un lugar y lo hicimos antes de empezar el recorrido. Bueno, pasamos a 30 centímetros de 2 cascabeles dormidas y no se despertaron. Hasta antes de notarla ya habían pasado 4 trabajadores a 20 centímetros de ellas, no se despertaron. Salió un puma en un abrigo y salió corriendo, más asustado él que nosotros. O sea, en realidad, pues no sé, es como dice Cristian, ¿no? También me acordé de la canción que dice Cristian, hay otro son cubano que cantaba Adalberto Álvarez, que habla sobre la santería, ¿no? Sobre los santos que eran guerreros africanos, ¿no? Espíritus guerreros, de ahí derivan, ¿no? Y el estribillo es muy simpático porque dice, voy a pedir para ti lo mismo que tú para mí, ¿no? Si yo sé que nos queremos, ¿cómo no lo va a hacer? Pero dice, por si acaso, dice, voy a pedir para ti,
voy a pedir para ti por si acaso, lo mismo que tú para mí, o sea, si funciona, pues mejor pido lo que tú quieras para mí, ¿no? Entonces, pues es eso, a fin de cuentas, ¿no? A fin de cuentas, hasta estas canciones pues, son, como que basadas en estas experiencias, ¿no? Pero esa fue es lo que narro ahí en el libro, tocayo. Todas esas experiencias que se conjuntan y que por supuesto que hay muchas más y esa es la idea, vamos a seguir abordándolas como parte del trabajo cotidiano, como parte de lo que es la labor, porque no le ocurren nada más a los arqueólogos, pues, le ocurren a todo el mundo. Pero bueno, aquí digamos hay una serie de constantes que tienen que ver con esta relación con lugares que concentran lo que algunos dirían mucha energía, mucha historia, mucha información que está ahí soterrada. Le recordamos que para el tema de esta ocasión contamos con la presencia de Cristian F. Vitri Di Bello, Francisco Mendiola Galván y Luis Alberto Martos López, quienes nos hablan de El miedo sigue en las ruinas, más en torno a los relatos extraños y tenebrosos en arqueología. Paco, ¿cómo se te subió el muerto muerta? Pues pues me da risa, pero también recordar. No, pues ahorita sí te da risa, pero ese momento me da escalofrío. Dormimos en una cueva pequeña, porque era el recorrido por la sierra, y había pequeñas pinturas en rojo, no gran cosa, y una plática muy sabrosa con el guía, con el señor don Socorro Ramos y otro colega que no voy a mencionar porque hizo cada cosa. Pero bueno, ahí la plática fue muy agradable con café y nos contamos historias, muy lindo. Y dormimos pues a pierna suelta, pero en cierto momento de ese sueño empecé a ver y a sentir la presencia de una hermosa mujer morena. Y se acercaba a mí y yo la besaba y tocaba sus partes pudendas. La sensualidad está presente, pues por supuesto no todo es miedo, ¿no? Y angustia o ansiedad. Y esa parte erótica pues se convierte en algo que la misma presencia se transforma en hombre, ¿no? Siento su barba que me raspa el rostro, su aliento aguardientoso, y empecé a experimentar una ausencia de oxígeno, no podía respirar y no podía abrir los ojos, y una angustia tremenda y no podía hacer nada, y yo creo que pataleaba y gritaba, hasta que el señor don Socorro Ramos me dice: arqueólogo, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa? Despierte. Y ya desperté y me dice: ¿qué? ¿Se le subió el muerto? Pues no sé, ya la mañana siguiente estaba preparando café don Socorro y me dice: ¿qué tal? ¿Se le subió el muerto? Me dijo: no, le digo, era una muerta, pero luego fue muerto. Y ahí le dejamos porque yo todo confundido por esa experiencia tan fuerte, fue muy dura, la verdad. Pero me la guardé porque ni siquiera contarle bien al señor don Socorro ni al colega porque se iban a burlar, ¿no? Pero ahí la cargué hasta que salió a la luz en este libro maravilloso. Gracias. Gracias, Paco. De ese tipo de situaciones donde hay una percepción, como decía Paco hace rato, onírica, muchas cosas que pasan también en la vigilia, y también así como lo decía hace rato cuando iba a participar Cristian, somos buenos para hablar y estudiar constantes como arqueólogos. También aquí, de entrada, cuando empezamos a recopilar las historias, mi tocayo y yo encontramos que había constantes. Cosas que pasaban en la oscuridad, cosas que pasaban relacionadas con seres de la localidad. Hay otra constante que es que los objetos son movidos del lugar. Uno dice: aquí dejé esto y al ratito no está. ¿Son alucinaciones colectivas? Otra constante es lo que mencionaban Cristian y mi tocayo, es el dar algo. Que Paco lo ha señalado también, este respeto de relacionarse con las entidades,
con la naturaleza, con una divinidad. Me sorprendió la forma en que Cristian lo escribió, de oraciones, peticiones colectivas, individuales, públicas y en silencio. Es integrarse. Otra constante que encontramos es el hecho de la participación de gente que está relacionada con la comida, con la cocina, o tiene que ver con la comida en general. Y entregar esto. Dentro de ese tipo de historias, para poder seguir, me permito mencionar una parte de En el umbral de Tlalocan, los niños fallecidos en el monte Tlaloc, de Víctor Manuel Arribalzaga Tobón, que es otra de las historias que aquí están compendiadas y que se relaciona también con cosas como lo que mencionaba Cristian, de cuestiones de alta montaña. Dice, existen lugares vinculados con situaciones difíciles, con hechos tristes, y uno de ellos es Monte Tlaloc, en donde por cerca de 2 siglos, el Monte Tlaloc está en la frontera entre la Ciudad de México, el Estado de México y el Estado de Puebla. Es parte de esta cadena montañosa donde están los grandes volcanes que aparecen y que le dan esta fuerza, esta imagen tan increíble a la capital, al Estado de Puebla y el Estado de México, Popocatépetl y Iztaccíhuatl. En el Monte Tlaloc, donde por cerca de 2 siglos, durante la época prehispánica, numerosos niños perdieron sus vidas al ser sacrificados en el marco de complejas ceremonias de petición de lluvias. Más recientemente, el trágico incendio que provocó la muerte de muchos niños en el orfanato nos lleva a reflexionar sobre un vínculo entre hechos tan distantes, porque como si la montaña se hubiese cobrado la ofrenda de sangre infantil que se le tributaba en la antigüedad. Esta relación de los hechos que pasaron en una época prehispánica y que aún ahora se presentan, con la presencia de una mujer totalmente inexplicable en la madrugada, a 200 kilómetros del primer lugar poblado o que sea posible que sea poblado, es en la que se encontró Cristian en esta situación, ya no de forma directa, sino con los trabajadores, pero que en su propia narrativa nos va señalando cuáles son todas estas situaciones, porque además no fue lo único que vivieron ahí. Dentro de todo esto que nos está platicando Cristian, nos habla de las situaciones que él vivió directamente. Pero, Cristian, hace rato mencionabas, eso es algo de lo que he vivido, pero no es lo único. Tendrás, aunque sea una parte de otra historia que no sea la que nos hiciste favor de presentar acá, que te haya tocado vivir también en tus correrías como arqueólogo. Sí, claro. Bueno, voy a comentar mi primera experiencia. Yo era chico, estaba yendo hacia una montaña que está ubicada en la provincia vecina que se llama Catamarca, que había sido ascendida por primera vez en la década del 50. Y nosotros fuimos guiados por esos informes. Nunca más se había subido esa montaña, una montaña de 6.000 metros de altura, que se llama el Volcán Galán. Este volcán es acá en Argentina el primer lugar donde se encontraron estatuillas, que son las figurillas de oro, de plata, que eran dejadas como ofrenda por los incas, ¿no? Entonces en la década del 50 se extrajo, digamos, de la cumbre de esa montaña esas estatuillas. Y nosotros fuimos ahí, embarcados en una aventura. Yo tenía 15, 16 años, y la distancia que nos separaba de la montaña era de aproximadamente 120 o 140 kilómetros, ¿no? Con lo cual teníamos 7 días de acercamiento hasta la base, un día para subir y 7 días de regreso al lugar donde podíamos de nuevo tener vehículos, ¿no? O sea, era una travesía de medio mes, para la cual necesitábamos el apoyo de alguien que nos lleve la comida. Nosotros llevábamos nuestra mochila, pero necesitábamos que nos ayuden con las tiendas y con la comida para medio mes. Bueno, es así que don Victorino Séquila, un arriero, nos lleva, y en el día número 5, por primera vez, después de 5 días de caminata por la cordillera, recién logramos ver a la montaña, la silueta de la montaña, a la distancia.
Entonces viene don Victorino Séquila y dice, bueno, dice, muchachos, yo los acompaño hasta acá, los espero, ustedes sigan, ustedes ya saben atar las mulas, los burros, carguen las cosas, vayan, yo los espero acá. Y nosotros, pero Victorino, ¿por qué no nos acompañás? Si te pagamos para que nos acompañes. Y dice, no los voy a acompañar, yo hasta acá no más puedo llegar. Y bueno, tras insistirle reiteradamente, finalmente él, incluso tentándolo con duplicarle o triplicarle la paga, no quiso, y finalmente nos comenta, dice, no, yo no voy a seguir porque el cerro se enoja, ¿no? Entonces nosotros decimos, a ver, uno joven, impertinente, sin experiencia, nada, yo tenía 15, 16 años, los otros un poco más, pero la montaña es solamente piedras, ¿cómo se va a enojar el cerro si el cerro no vive? No, el cerro se enoja, bueno, al final nos fuimos. El asunto es que nos vamos, armamos nuestra tienda, y a la noche, no era época de tormenta, a la noche se largó una tormenta, tuvimos medio metro de nieve que nos cubrió todo el entorno, la carpa, teníamos que golpearla para que no colapse por la cantidad de nieve que nos caía, y cuando nos despertamos a la mañana vemos de que la nieve había caído solamente 1 kilómetro a la redonda de nuestra carpa. Eso era todo, o sea, es como una nube arriba nuestro, como uno de los cuentos que leí en el libro, que hay una situación similar, ¿no? Que te llueve encima tuyo y nada más, ¿no? Entonces, bueno, ahí para mí fue un shock, ¿no? Y fue la primera vez en la cual, me topé a estas cuestiones que si bien yo las había sentido, porque son historias que se cuentan y se saben, pero la primera vez que yo lo experimenté en carne propia, era ya un chico absolutamente racional y con una mentalidad científica, y siempre traté de buscarle algún tipo de explicación casual, ¿no? Bueno, que la meteorología, que el hombre conocía algunos elementos bioclimáticos y por eso ya sabía que por el viento de tales características iba a nevarnos ahí, pero bueno, la casualidad es que nos nevó justo encima. Bueno, el asunto es que fuimos a la montaña, bajamos, a los 3, 4 días nos volvemos a encontrar con el hombre y con una mirada así medio entre sarcástica y picaresca, me dice a mí, ¿no? Directamente me mira y me dice, ¿y? ¿No? Así, esa fue su pregunta. ¿Y? Y bueno, yo agaché la cabeza y le digo, se enojó el cerro. Bueno, fue una entrada un poco difícil y sí. riesgosa. Ese fue todo el diálogo. Y bueno, finalmente hoy uno ya puede comprender un poco mejor desde una mirada ontológica y todo esto, ¿no? Y acá me permito hacer solo un comentario más. Es que el antropólogo, por ejemplo, Viveiros de Castro, que estudia las culturas amazónicas, tiene, digamos, su postura teórica, él habla del perspectivismo, ¿no es cierto? Entonces él dice que los amerindios en general tienen la concepción en la cual todos los objetos de la naturaleza tienen un espíritu y tienen una esencia animada, que es con lo cual empezamos la charla. ¿Por qué? Porque antes de ser árbol, antes de ser piedra, antes de ser montaña, antes de ser río, lago, fueron humanos. Entonces, lo que tienen en común los amazónicos, en este caso con el resto de la naturaleza, es la humanidad, ¿no? ¿Por qué? Porque el ser árbol, el ser laguna, el ser montaña, son como cáscaras, son como escudos que tienen, es como un exoesqueleto, pero que en la esencia son seres humanos, devenidos en naturaleza. Entonces, por eso también el hecho de pedir permiso, el hecho de respetar. ¿Por qué? Porque estamos teniendo en común, en ese caso, la humanidad. En cambio, nosotros, desde nuestra perspectiva occidental, y por mandatos bíblicos incluso, ¿no? Dominarás la tierra, los animales, etcétera, etcétera, nos ponen en la punta de una pirámide lejos de la naturaleza, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos con la naturaleza en común? Es la animalidad, no la humanidad. Entonces, tanta racionalidad
al final nos aleja de la naturaleza, nos divorcia de la naturaleza y nos hace absolutamente insensibles a todos estos fenómenos que son parte de la naturaleza de la cual somos parte nosotros también. Cristian, muchísimas gracias. Es una forma de verlo, la que decía hace rato también con Paco, una forma de verlo muy, muy humana, muy, muy sentida, y de que somos parte de todo este concierto mundial, todo este concierto terrenal, universal, donde es una fracción, somos una fracción, y que hay cosas que, si lo vemos así en perspectiva, 200 años atrás no se hubieran podido explicar, pero las queremos explicar todas, y todo tiene una explicación. En la narración de una visita nocturna de mi tocayo, habla de un sitio arqueológico y en un campamento. Dice, no quiero sugestionarlas, dije, y mucho menos siendo ya tan tarde. Mejor mañana, después de la visita al sitio de Plan de Ayutla. Podemos dejar la anécdota para la entremesa, para la sobremesa. No había terminado de decir la frase cuando se escuchó un fuerte rechinido que a todos nos hizo mirar hacia atrás. No voy a abundar en ello. El chiste es eso, lo sorpresivo, lo fuera de lugar, lo que no es común, lo que no es cotidiano, lo que nos hemos acostumbrado a ver como cotidiano. Porque todo eso tiene una explicación. Tocayo, nos estamos aproximando a cerrar el programa. Me gustaría pedir si tienes algún comentario, algunas palabras sobre esto, que se nos ocurrió hace ya algún tiempo, lo hemos comentado, aprovechando este doloroso proceso de la pandemia, 2 años, se nos ocurrió concentrar, compilar. ¿Cómo lo ves a esta distancia, Tocayo? ¿Qué harías y qué no harías? Bueno, yo la verdad, tocayo, estoy sumamente contento, ¿no? Muy satisfecho de este trabajo que se hizo, ¿no? De que pudo cristalizar el libro otra vez, pues yo agradezco la generosidad de todos los autores, ¿no? Que accedieron a escribir aquí. Bueno, a mi hijo también, Diego Martos Lloma, que diseñó la portada y captó muy bien la esencia del libro. Y yo creo, lo hemos comentado muchas veces, tocayo, que ha sido una experiencia pues muy constructiva para ambos, ¿no? De repente el meterte a un ámbito que sabes que ahí está, que sabes que ahí existe, pero pues del que poco se habla y menos se escribe, como bien han dicho todos ustedes, ¿no? Entonces, en realidad, pues yo realmente no cambiaría nada, tocayo. O sea, a mí me gustó mucho el libro. En lo general, lo disfruté mucho. Cada trabajo que enviaban era, como dicen los españoles, una gozada leerlo, ¿no? Porque en realidad, y además esta generosidad de compartir experiencias, porque a fin de cuentas te están compartiendo un pedacito de vida, ¿no? Cada uno una propia experiencia, ¿no? Una experiencia de vida, y eso es, yo creo que lo más valioso para mí. Entonces, al contrario, ya mucha gente nos ha dicho, de que hagamos un segundo volumen porque hay muchas más historias que ahí siguen en el tintero o en el cartucho de la computadora. Y sí, yo creo que si sigue esto así, quizá, pues lo hagamos porque sí hay más historias, ¿no? Y también, pues yo quiero agradecer al público, ¿no? Porque también todo este entusiasmo de nuestro radio escucha, la gente que nos ve en YouTube también, que pues nos ha estado viendo el programa anterior, ¿no? Y eso nos ha ayudado un montón, porque han recibido con mucho entusiasmo el libro y lo han comentado muy bien, ¿no? Por ejemplo, ahí yo he leído los comentarios en Amazon y muy halagadores, la verdad, de verdad que gracias a todos, los propios comentarios que nos han hecho en el correo que abrimos sobre Sombras y Susurros en Gmail, también, pues, de verdad que pues muy agradecidos con todos, ¿no? Con autores, y contigo, tocayo, por haber, haberte embarcado conmigo en esta locura, ¿no? Que resulta
resultó algo muy bueno, ¿no? Nada más. Y sí, el gran aprendizaje es eso, ¿no? El respeto a estos ambientes. Me acordé ahorita que con todo lo de la montaña Cristian, también hace unos años ascendí con Bernardo Cornejo, otro colaborador. Estamos trabajando con Cristian en su proyecto general del Capac Ñan, el programa del Camino Inca, y empezamos a recorrer una montaña, ¿no? Yo le llamo el Camino del Cielo, el Hanac Ñan, porque es un recorrido como de 48 kilómetros en un promedio entre 5 y 6 mil metros, ¿no? En el cordón de Lampacillos, allá también en Argentina, en el noroeste, en la provincia de Salta, y subimos a la primera montaña y uno planea, ¿no? Lo planeé mucho con Ver. Cristian estuvo muy atareado en ese entonces, no pudo subir con nosotros, lo hicimos nosotros dos solos, pusimos nuestra ofrenda, por supuesto, antes de subir, pero Google y todas estas fotos satelitales pueden ser engañosas. Medimos distancia de lo que íbamos a recorrer, nos lo echamos en 2 días, ¿no? Y entonces el papá de Bernardo, que también trabaja con nosotros, que es artista, Mariano, me dijo, y entonces dije, no, en 2 días estamos abajo, ¿no? Cuando mucho, pues ya bajaremos la mañana del tercer día. Bueno, ya estando arriba, no, hombre, pues nos prolongamos, era la tercera noche y seguíamos arriba. Total, el cuarto día es cuando empezábamos a bajar, se nos acabó el agua, ¿no? Es una larga historia, pero ya preocupado Mariano, habíamos planeado bajar por otro lado, por otra cañada, para por ahí aprovechar y revisar otros sitios, ¿no? Pues fue imposible, ¿no? Uno subestima las distancias considerando que tienes que subir y bajar. Entonces Mariano fue con un primo que tiene una 4x4 a buscarnos por donde íbamos a bajar, que es otra quebrada, y ahí en el último puestito encuentra una casita de un pastor. Y entonces le dicen el Pelado también esta montaña, la Casa del Viento, es Guairahuasi, porque pues no tiene vegetación, ¿no? Y entonces le dice Mariano al señor, le hace la charla y todo, y entonces le dice, oiga, ¿no vio bajar a 2 personas de esta montaña? Y se volteó el señor y vio, dijo, ¿qué? ¿Del Pelado? No vi a nadie porque ahí no se va. Dijo, no, sí, 2 subieron por la Poma, que iban a bajar por ese. No subieron, ahí no se va. Y dice, no, creo que sí lo hicieron. No sube. ¿Pero por qué? Dice, ahí no se va. ¿Y por qué no se va allá? Porque allá te agarran, te empujan y te avientan. Allá arriba no se va. Eso dijo. Es decir, no hubo forma de convencerlo de que andábamos arriba, ¿no? Bernardo y yo habíamos implementado un descenso para poder bajar, ¿no? Nos quedaban 200 mililitros de agua, ¿no? Para un descenso que calculábamos en unas 14, 15 horas. Y por suerte ahí por donde justo decidimos bajar, bueno, la montaña nos dio agua en un manantial que brotaba de ahí y que más abajo se convirtió en un cauce incluso con cascadas, ¿no? Entonces, bueno, siempre esta suerte, pues la consideramos fue también por haber hecho el pedirle los permisos y todo esto, ¿no? Porque había muchas bajadas. ¿Por qué decidimos esa? Pues no sé, dijimos, yo creo que por aquí. Y ahí encontramos agua a las 2 horas que habíamos bajado, ¿no? Entonces ya no sufrimos. Así fue. Entonces, ese respeto hay que aprenderlo, tocayo, que es la gran moraleja de este libro, ¿no? El respetar las creencias, respetar otras vidas y otras formas de ver el mundo, ¿no? Así es. Y se une mucho para que Paco nos diga unas palabras finales. Retomo algo que él escribe, que no tiene que ver con las historias que él narra, pero está cargado de unas frases, un calor humano, que eso es inapreciable. Digo, no debemos dejarlo de lado, sobre todo en estas condiciones de tanta desunión, tanta irritabilidad, intolerancia que nos ha dejado todo lo que nos ha acontecido recientemente. Dice Paco, la enseñanza es más que clara. Los espacios en los que nos movemos no nos pertenecen. Para estar en ellos se hace necesario solicitar permiso siempre a lo visible e intangible y protegernos. Y eso a veces ni siquiera es garantía completa. Descubrir y levantar materiales y elementos arqueológicos, tectónicos y de ofrendas asociadas a entierros humanos tiene sus implicaciones. Y no solo en el orden de lo científico, cultural, social, económico y político, sino también en lo espiritual, ideológico, como así queda claro con la narrativa aquí expuesta. Y aún peor, es hurgar en las entrañas de la Madre Tierra, la cual en sus diversos territorios simbólicos y sagrados está presente. Paco, qué hermosas palabras. ¿Puedes decirnos algo para despedir, por favor?
Sí, muchas gracias y seré breve por respeto al tiempo y a ustedes también. Yo encuentro tres ejes que menciono muy rápidamente. El eje literario, aquí las diferencias, el arrojo de quienes nos atrevimos a escribir y publicar nuestras experiencias, la parte de la resistencia ante lo que dirán con lo que hemos publicado, y la parte espiritual. Cada una de estas líneas o ejes nos permitieron llevar a buen puerto este libro, que me parece es un parteaguas, es el inicio de un cambio de actitud y de conducta con respecto a lo que hacemos como profesionales de la antropología, de la arqueología, la historia. Necesitamos cambiar el paradigma. Ya no podemos ser tan egocéntricos. Debemos fundirnos, como lo decía hace un rato, con el objeto de estudio. No somos nada frente a la vastedad del universo, y todas estas expresiones de orden fantástico, paranormal, tenebroso, pues deben ser incluidas e integradas con amor a esa realidad que es parte de nuestra naturaleza. Requerimos ese cambio. Qué bueno que ustedes se atrevieron a hacer esto, a pesar de las críticas que pueda haber y que ya ha habido, porque necesitamos una relación distinta con lo que estudiamos, con lo que conservamos, con lo que difundimos, que es el patrimonio cultural. Esa es básicamente una idea que espero estimule al lector a hacerse de este libro. Gracias. Muchas gracias. Cristian, con todo esto que se ha mencionado, con tu participación ahora entre estos micrófonos, y que esperemos que sea la primera, pero no, por supuesto, la última, sino que tengas estos micrófonos abiertos para dar a conocer tus avances arqueológicos y tus avances en ese sentido, como lo ha platicado Paco, lo has expresado tú, lo ha dicho Martos, y lo has puesto tanto en tus palabras, en forma oral, como en tu escrito. Dices: la ciencia nos aporta valiosa información y herramientas para comprender el mundo. Sin embargo, hay muchas cuestiones donde la misma todavía no puede brindar explicaciones. Cuando el ser humano entra en un contacto profundo con la naturaleza, invariablemente tiene experiencias atávicas que nos conectan con el ser más profundo y sensible de nuestra propia humanidad. Cristian, muchas gracias. ¿Alguna palabra de despedida? Simplemente agradecerles a ustedes esta posibilidad y coincido en todos los términos con Paco, ¿no? Incluso en lo último que mencionó del parteaguas, ¿no? Yo creo que es necesario este tipo de arrojo y de escrituras dadas desde este pedestal en el cual socialmente uno está, que es la academia, como si fuésemos la cúspide de una pirámide, ¿no? Y sin embargo está demostrado obviamente que esos son artificios y somos humanos, y dentro de esa humanidad pasan cosas y que son cuestiones naturales, ¿no? Con las cuales nos tenemos que dejar permear, no ser impermeables absolutamente a nada, sino permear, que nos atraviesen y que pasen y que sigan, y si nosotros vivimos como seres permeables, vamos a poder vivir mucho mejor y convivir mucho mejor con nuestros seres humanos y no humanos. Cristian, muchísimas gracias. Muchas gracias a Paco, muchas gracias a mi tocayo, muchas gracias a Cristian. Quiero empezar a dar las gracias a nuestro querido Radio INA, a lo que con mucho cariño le digo la voz del INA en México y en el mundo, porque nos da cobijo, nos da la oportunidad de poder transmitir ideas técnicas, ideas de esta diversidad, tanto del mundo que nos rodea como del mundo que está soterrado, de ese mundo, de esos mundos que se han vivido, y diversidad para entenderlo. Muchísimas gracias, Radio INA, porque nos das esta oportunidad de dar voz. En otro ámbito lo dije, y con esto yo
los que tienen que hablar son ellos. Me encantó participar en esto, me ha gustado mucho, y lo dije que somos seres privilegiados por varias razones. Privilegiados porque tenemos la oportunidad de trabajar. Somos privilegiados porque tenemos la oportunidad de estudiar, de transmitir un conocimiento, y que desde mi perspectiva y en forma metafórica digo que son la construcción de dos puentes. Esto lo he dicho en otro lado y lo vuelvo a decir. Como arqueólogos tenemos la posibilidad de dos puentes. Uno es construir un puente con los que ya no están físicamente y que los podemos ver a través de sus restos, de sus grabados, Paco, de sus pinturas, de sus restos, de sus ofrendas, Cristian, de su respeto, tocayo. Somos ese puente. A través de esos materiales lo recuperamos. Y el otro puente es con la sociedad en la que nos movemos. Somos esos puentes entre ese pasado y estos muchos presentes, entre esos muchos pasados y este presente, como quieran verlo. Pero somos esos puentes, somos esos constructores de diálogo, y qué cosa más hermosa ser privilegiado de tener esa posibilidad de recuperar voces que ya no están y tener voces. Ese respeto que ustedes han manifestado, que lo han hecho en sus trabajos y lo han hecho con estas ofrendas que le dejan a los seres que ya no están, a los seres que nos han trascendido, y estas ánimas que están presentes en todos los objetos, que están presentes en nuestro entorno. Esta relación es algo que nos permite tener pues una mejor convivencia. Al final de cuentas estamos hablando de un bienestar y bien convivir, pasando por arriba, como bien dijo Cristian, de esa idea de que el ser humano es el rey de la creación. No, somos un ser más en toda esta creación. Y en ese sentido, muchísimas gracias por sus palabras, las escritas y las orales. A quien esté interesado, perdón, Radio INA, quien esté interesado a conseguir este texto, rápidamente el anuncio: sombras y susurros todo junto, @gmail.com. Mándenos un correo, ahí lo vamos a contactar, para que tengamos la posibilidad. Al final de cuentas, todo esto que nos ha dicho Cristian, que nos ha dicho Paco, que nos ha dicho mi tocayo, y que han dicho la otra treintena de autores que lo pusieron en el papel, no tiene sentido si no la transmitimos. Por eso vamos a abrirnos, y con ese temor al qué dirán, pues vamos a superarlo, como bien dice Paco, vamos a dejarlo atrás. Al final de cuentas lo que queremos es: yo lo viví, no te pido que lo creas, yo lo viví y tú viviste otra cosa. Vamos a compartir nuestras experiencias para bienestar, a partir de un respeto entre todos y con la naturaleza. De verdad, un placer compartir este espacio con ustedes. Se fue rápido, fue más de una hora. Muchísimas gracias, Radio INA, por esta oportunidad. Esperemos tener más adelante más oportunidades y seguir contando esto que se ha hablado en las sombras y los susurros, pero para mí, que es al calor del hogar. Ese fuego que desde nuestra vida cavernícola hemos tenido la oportunidad de compartir y que nos han llevado a estas alturas. Vamos a regresar a ser un poco más humanos y vernos como tales. ¿Sí? Paco, un abrazo con mucho cariño. Muchas gracias. Gracias, Paco. Cristian, un gusto, un placer que hayas estado con nosotros, de verdad. Igualmente, muchas gracias. Ahora sí que no nada más es el atreverse, decía Paco, la parte de la literatura, también están bien escritos. Los textos están bien escritos, o sea que, pues qué lujo que no nomás se sepa escribir, sino se sepa escribir. No nomás es juntar las letras, es escribirlas, y las escriben muy bien. Tocayo, de nueva cuenta, muchísimas gracias. Un abrazo hasta tus lejanas tierras adoptivas.
Gracias. Hasta Puebla, hasta Argentina, hasta el norte de nuestro continente. Desde la Ciudad de México, les agradecemos mucho su presencia. Gracias. Gracias. Así, Luis Alberto López Guario, servidor, su amigo, a nombre de Radiovina, doy por terminada esta emisión, que fue posible por la generosa participación de Cristian F. Vitri Velo, Francisco Mendiola Galván y Luis Alberto Martos López. Gracias a nuestros escuchas por su atención. Les sugerimos consultar más de nuestra producción a través de www.radio.ina.gov.mx y de nuestras distintas plataformas digitales en YouTube y Spotify. Ahí nos van a encontrar y van a encontrar esta tremenda diversidad de programas, esta tremenda diversidad de producción que nuestro querido Radiovina tiene para ustedes, para que nos conozcamos, que no nomás conozcamos, sino nos conozcamos más. En la producción, la Coordinación Nacional de Difusión a través de la Dirección de Producción Audiovisual con Ana Galicia al frente, y en la subdirección de Radio INA, Gabriela Marentes Garza. La realización y grabación, Evanibaldo Morales Ellis, la edición de Rubén Martínez, el apoyo de Marta Hernández, Paula Bedoy y Jerónimo Cuevas, y en la conducción, conmigo, Luis Alberto López Guario, que los espera, los invita para la próxima, y les mando un abrazo con mucho cariño a todos los escuchas a nivel internacional. Un abrazo, Paco, tocayo. Un abrazo igualmente, gracias. Cuídense mucho, por favor. Abrazos a todos, gracias. 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 Las opiniones y comentarios aquí expresados son de entera responsabilidad de quienes proporcionan la información y no representan necesariamente las opiniones de Radio INA ni comprometen el pensamiento editorial del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México.